podcast incluido. Pero esto, por otro lado, me parece que a la hora de mirar un escrito también pesa y también hay que tenerlo en cuenta porque siempre escribimos desde un lugar. Esto era la primera de las cuestiones. Y la segunda de las cuestiones que a mí me interesaba plantear, desde dónde, como para blanquear desde qué lugar teórico, yo tomo como referencia a un filósofo, Austin, que es absolutamente recomendable lectura, que escribe un libro hace muchísimo tiempo que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Y lo que dice Austin es que la palabra tiene poder performativo, que hacemos cosas, que generamos cosas con la nominación, ¿sí? Y a veces con movimientos con una cámara que se acaba de romper. Que generamos cosas. Ejemplo que yo siempre pongo, cuando doy clases, dos personas entran a una institución y salen diferentes de cómo entraron, ¿sí? Y entraron a un registro civil. Salieron sin capacidad nupcial y con la mitad de su patrimonio, o con el doble, en los casos con el doble, vamos a ponerle actitud positiva, pero ahí me dio la palabra solamente, no hubo otra cosa que palabra. O cuando los que trabajamos con violencia hacemos una medida perimetral, no hay otra cosa que palabra. Decimos, en este caso de manera escrita, que una persona no puede acercarse por 200 metros y no electrificamos, así nos va a veces. Pero no electrificamos un campo, hay palabra, solamente hay palabra en esto. Y eso me parece que nos lleva a un montón de preguntas que muchas plantearon las compañeras recién, que uno puede agregarle algunas del tipo de quiénes son los dueños de la información, y utilizo absolutamente de manera intencional la noción de dueño. A ver, comentaba la compañera, la propiedad de la historia clínica es del paciente. ¿Y en un mundo real cómo será eso? Porque, efectivamente es lo que dice la ley, y convengamos en que además muchos de nosotros, esto no olvidemos, está organizado de la APS, muchos de nosotros trabajamos con personas que llegan realmente, para ser amables con el término de usar, muy vulnerados. En un ámbito menos académico utilizaría otra palabra para decir cómo llegan esas personas. Y entonces ahí también se juegan un montón de cuestiones que tienen que ver con la ética ya desde ahí. ¿Quién es el dueño? ¿Cómo cautelo la información? Esto que planteaba la compañera de la reserva y demás, ¿qué pasa en términos concretos físicos? Tenemos la historia y demás, pero tenemos que buscar un lugar donde se resguarde. ¿Cómo hacemos para poder trabajar? ¿Qué pasa cuando tenemos 20 personas esperando y demás? Me parece que eso tiene que ver claramente con lo que van a decir algunos códigos de ética o códigos deontológicos de todos los que trabajamos, ¿no? Rodeado de abogadas, admitiendo el ejercicio legal de la profesión. Si no me dan un golpe en la cabeza si estoy diciendo alguna barbaridad, pero la ley se presupone conocida por todos, ¿sí? El código de ética también. Y si no lo leímos, arrancamos con una falla ética severa. Yo no puedo decir, uy, yo lo dije porque no sabía, uy, lo escribí así porque no se me ocurrió. La verdad que ese capítulo, cuando tuve que rendir el parcial de la materia de ética, como decía la compañera, no lo estudié. Se presupone conocida por todos y la tenemos que respetar y demás. Algunos autores, Heller especialmente, hablaban hacia mediados, fines de los 2000, que la ética fue una moda de los 90. Lejos, Heller la reivindicaba fuertemente, pero decía que fue un requerimiento del mercado y que muchas veces llenamos de nombre, llenamos de palabras, le ponemos ética y la vaciamos de contenido. Y que en realidad tenemos que pensar en clave ética cualquiera sea la acción que realizamos. Cuando la compañera planteaba los casos interesantísimos en los que está trabajando, la dimensión ética se nos ponía como de lleno, ¿no? Pensaba en estos chicos con cambio de identidad, de género, o en el pibe que los padres habían decidido que sea femenino y demás. En ese caso, uno antes de empezar a pensar es como que aparece el cartelito de ética. Pero hay un montón de cuestiones que también involucran aspectos éticos que tienen que ver con el día a día y que como los tenemos súper naturalizados no lo vemos. Por ejemplo, que una persona vaya a las 3 de la mañana a sacar un turno para un médico. De verdad está reñido. En principio no tienen que decir, che, algo acá estamos haciendo, pero no por ahí que estemos haciendo mal. Por ahí que no estamos mejorando los aspectos comunicativos, en todo, lo que quiero plantear es que en todos los elementos, no solo en los paradigmáticos, está la variable ética, y que
Heller planteaba, que por ahí arranqué y me fui por las ramas, que hay una cosa que no podemos hacer, que es la adiaforización. Y él decía, que adiaforizar era declarar moralmente neutra una acción. Y dice, no hay acciones moralmente neutras. Cualquiera que hagamos. Yo pensaba en lo que planteaba la compañera que habló al inicio, cuando trabajamos en atención en consultorios de diversidad sexual y demás. El solo hecho de preguntarle a un pibe de 12 años, ¿y vos tenés noviecita? Ya le sonamos la mitad de la respuesta. ¿No? Digo, ese cuidado discursivo básico que hay que tener, también, digo, yo no puedo decir, bueno, se me escapó, ¿qué importa? Lo puedo decir, pero ese hecho está reñido con la ética, en ese sentido. Diferentes generaciones profesionales, algo que también planteó la compañera, de diferentes disciplinas, discutieron, reflexionamos sobre qué es la ética y demás, pero lo que queda claro es que en todas está presente el principio de reserva. Es en el que se basa el secreto profesional. Y que además, en un línea de criterio, es el que arma, el que configura la relación profesional. Digo, ese principio de reserva es en el que se basa cualquier relación y que tiene que ver con esto que planteaban del consentimiento. Y como bien decía la compañera, aunque muchas veces sea el paciente, la persona con la que trabajemos o como cada uno lo llamemos, el que nos pida que nos diga, a ver, que nos autorice a levantar ese secreto. Ahí igual lo que yo incluiría es, guarda que no nos estén psicopateando, digo, que no sea una cosa de, yo te autorizo a que lo digas, decilo vos, ¿no? Digo, ahí uno tendrá que elaborar si lo que me está pidiendo es que levante el secreto o que no se está bancando, tomar una determinada decisión y entonces nos está pidiendo a nosotros actuarlo. Pero en cualquiera de los casos, cuando yo me siento a reflexionar sobre eso y decido qué hacer, es una decisión ética. Y en ese sentido me parece que es información a cautelar, tanto la que me dan como en el lugar que la resguardo y demás. Y también coincido en esto que planteaban, por eso, y después ya digo, en esto que estábamos hablando, que hablaban recién las compañeras de que las cuestiones no son o de una manera o de la otra, digo, que en realidad las cuestiones cuando en nuestra intervención nunca son blancas o negras. Por suerte existe el multicolor, digo, y a veces uno dice, no son ni blancas ni negras, son grises. Sí, que es un poquito más blanco, un poquito más negro. Digo, a veces es naranja, violeta, rojo o amarillo, y a veces es todos esos colores juntos, ¿no? Y en ese sentido me parece que tenemos que ser sumamente cuidadosos de que no toda la información que nos brindan es secreto profesional. A ver, digo, parece que estuviera diciéndome todo lo que dije antes. Pero si viene una persona y le digo, ¿qué tal, cómo anda? Bien, cansada, no sabes cómo trabajé hoy. Entra un colega y me dice, la señora está trabajando, no te lo puedo decir. No, digo, tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con su intimidad, con varias de su privacidad y con todas de su intimidad y demás. Y en ese sentido me parece que tenemos que ser sumamente cuidadosos. Para mí acá, y es la última cosa más o menos pesada que digo, después me voy a meter en las cuestiones más escriturales, opera, funciona, a mí me resuelve y demás el imperativo categórico kantiano. En criollo, ¿qué era eso? Hay que actuar bien porque hay que actuar bien. Y, digo, Kant habla de eso para dar respuesta al imperativo hipotético, que era, hay que actuar bien por las consecuencias que tiene. Digo, que es algo así como el fin justifica los medios, y no me voy a poner a contar en este país y en esta universidad de que estoy hablando. ¿Sí? Lo que en esta universidad, porque saben que fue salvada por la dictadura. Lo que digo es, el imperativo el imperativo categórico, lo que va a decir es, hay que actuar bien porque hay que actuar bien. Porque la razón reemplaza a los que creen en Dios y en todas estas cuestiones. Mira cómo me porté bien más en esas cuestiones. Entonces, sí, en la fe, bla, 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 me freno. Pero lo que digo es, en ese sentido me parece que opera bien esta cosa, es decir, ¿por qué hay que trabajar bien? ¿Por qué hay que trabajar bien? Fin de la cita. ¿Sí? Por eso pensábamos entonces, sí, bueno, ¿qué pasa con todo esto en la parte escrita? En una historia clínica, en una historia social, en un informe social. Aparece algo de lo que hablaron las compañeras también que tienen que ver con los dilemas. ¿Sí? Los dilemas son esos momentos de decisión que me llevan a optar por un camino o por el otro, y pequeños detalles tienen consecuencias distintas. ¿Sí? Y en ese sentido, me parece que es claramente